Abróchense los cinturones y acomódense bien porque estamos a punto de viajar al pasado, a una de las peores épocas de la historia de la humanidad. No me echen la culpa si después no pueden dormir. Eso sí, si estás sensible y la situación actual en la que estamos no te permite mantener los nervios a raya, mejor no mires este video. Tiene imágenes e información que pueden llegar a ser muy traumantes y no es mi intención que vengan acá a sufrir. Ahora, si son unos masoquistas, allá ustedes. Arranquemos con uno de los enemigos invisibles que casi se lleva por lo menos un cuarto de la humanidad en su momento. La peste negra. Ubiquémonos en el siglo XIV, exactamente entre los años 1346 y 1347 después de Cristo. En esos momentos donde se despertó la mayor epidemia de la historia de Europa, la peste negra, que es comparable con la que hizo estragos durante los tiempos del emperador Justiniano entre los siglos VI y VII. Y para los que piensan que este monstruo microscópico desapareció en esa época, no tienen ni idea de lo equivocados que están. La muy podrida volvió a aparecer en el siglo XVIII y aún en la actualidad suele hacerse presente en algunos de los países más carenciados y con menos protección médica como África, Asia, algunos lugares de América del Sur y algunas partes de Estados Unidos. Acá no se salva a nadie. Pero, y este pero es importante, nunca se manifestó tan jodeamente. Sin embargo, y acá les vengo con un tacho de agua afuera con cubitos, habría otras enfermedades también en ese momento que rompían los huevos. La disentería, la gripe, el sarampión y la terrible lepra. Vayan a ver Ben-Hur de 1959 y después me cuentan. La nueva no, es una bosta. Abu Hafs Sahin al-Din Umar ibn al-Muzaffar ibn al-Bardi para los que se marean con un nombre tan simple, la puta madre que te parió, fue un autor árabe que decía que la peste podía tener origen en el país de la oscuridad con la horda de oro llamada también Kanato Kumano, un estado mongol que ocupó parte de las actuales Rusia, Ucrania y Kazajistán. Su nombre proviene de la traducción al español de la palabra turco-mongola ordo, que es sinónimo de campamento grande, y el adjetivo de oro o dorada, que se le adjudicó teniendo en cuenta la forma de definir en la estepa los puntos cardinales. O sea, norte negro, sur rojo, este azul, oeste blanco y el centro amarillo o dorado. Y para el que pregunta si el desgraciado de Gengis Khan anduvo por ahí. Volviendo a la plaga, esta se diseminó a partir de los puertos de Asia para toda Europa en muy poco tiempo, ya que las condiciones higiénicas eran pésimas. A eso hay que agregar una alimentación pobre que te baja las defensas y unos conocimientos médicos demasiado elementales, por lo que se desconocía el huésped, el origen, la terapia, y para no darles descanso de esta desgracia no se salvaban ni los ricos ni los pobres. La gente en esos días no tenía la costumbre de lavarse las manos, tampoco el baño era demasiado, o sea, a diario. La ropa se usaba varios días seguidos, la gente vivía en casas pequeñas, a veces con una sola habitación, albergando un grupo familiar completo, muchas veces conviviendo con animales domésticos y ratas. Hay que pensar en ciudades sin alcantarillado y casas sin baño. Todo eso crea condiciones muy adversas para evitar la propagación de una peste. La época victoriana un poroto al lado de esto. Hubo
Hubo los que se adelantaron a Lovecraft y a Poe, poniéndose imaginativos y tratando de dar una respuesta a esta enfermedad. Algunos decían, en base a conocimientos heredados de la medicina clásica griega, como por ejemplo de Galeno de Pérgamo, que la culpa la tenían las miasmas, o sea, la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición a través de la respiración o por contacto de la piel. La práctica médica se realizaba de una forma reflexiva, partiendo de los textos clásicos y no científica, basada en experimentación metodológica. No faltó el que mirara a las estrellas y dijera que ciertos planetas, eclipses o cometas les habían jodido la existencia. Otros dejaron los pies pegados a la Tierra y dijeron que el origen era geológico, producto de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases y efluvios tóxicos. Y como no puede faltar, fuera de donde viniera, para algunos esto era cólera divina por los pecados de la humanidad y se tenían que morir todos porque se lo merecían. Este pensamiento proviene por la gran cantidad de desastres venidos todos juntos. Luego habla sobre la gente de la Europa medieval que vivía en el temor, las matanzas de las invasiones bárbaras, la gran peste del siglo VI, las terribles hambrunas que se repiten de vez en cuando, mantienen la angustiosa espera, mezcla de temor y de esperanza, pero principalmente y cada vez más, miedo, pánico y terror colectivo. El occidente medieval, en esa espera de la salvación, es el mundo del miedo ineludible. Giovanni Boccaccio, en su obra El Decamerón, decía: llegó la mortífera peste que, o por obra de los cuerpos superiores, o por nuestras acciones inicuas, fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios, para nuestra corrección, que había comenzado algunos años antes en las partes orientales, privándolas de gran cantidad de vivientes. Entre los creyentes con depresión aparecieron los flagelantes, gente que recorría Europa predicando el fin del mundo, ayunando y protagonizando autoflagelaciones públicas. Como para mantenerte el ánimo bien arriba, ¿viste? Los judíos tampoco se salvaron. Se los acusó de ser causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de los pozos de agua. Se iniciaron linchamientos judíos en muchos lugares de Europa, lo que provocó su muerte en muchas ciudades europeas. Yo digo que alguien comió demasiados porotos. Definamos un poco. ¿Qué es peste? Es simple y llanamente todo lo que acaban de escuchar. Una enfermedad infecciosa o contagiosa capaz de agarrar animales y humanos por igual. Y adivinen con quién empezó a usarse esta palabra. La puta peste negra de mierda. Sigamos. En el siglo XIX por fin se dejó de creer que la peste tenía origen sobrenatural. Se creía que se podía expandir a escala planetaria. Las investigaciones científicas se impulsaron con todo y así fue como los bacteriológicos Shibasaburo Kitasato y Alexander Yersin, sí, estos dos adonis, sobre todo el de la izquierda con su cara de felicidad, que de forma separada pero prácticamente al mismo tiempo descubrieron que el origen de la peste negra era un ser vivo diminuto, una bacteria llamada Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que en estos vivían, como la tan amada y hermosa Chenopsilia cheopis, tan conocida como la pulga, bicho de porquería que inoculaba el bacilo a los humanos con su picadura. Por lo tanto, este enemigo al acecho era una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los humanos. El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas.
lugares en donde se almacenaba o se transformaba el grano del que se alimentaban estos roedores. Circulaban por los mismos caminos y se trasladaban por los mismos medios como los barcos. Vayan rajando a ver Nosferatu de 1979. Hay que tener en cuenta que la peste se desarrolla en una época conocida como la Pequeña Edad de Hielo, que debió comenzar hacia el año 1300, produciendo una disminución en las cosechas, con el consiguiente incremento de hambrunas o malnutrición. Por lo tanto, la epidemia encontró a 2 o más generaciones debilitadas desde la infancia por estos sucesos. Esto fue causado por pequeños cambios climáticos en Asia, ciclos de primaveras húmedas y veranos cálidos, seguidos de repentinos periodos secos y fríos en Asia Central, que acabaron con la mayoría de los germos portadores de las pulgas y que forzaron a las pulgas a buscar otros animales alternativos, como fueran los humanos, los camellos o las ratas. La bacteria parecía tener un periodo de incubación no contagioso de unos 10 a 12 días. A este le seguiría un periodo de latencia asintomático, pero contagioso, de unos 20 a 22 días. No se tardaba más de 39 días en manifestar los primeros síntomas. Transcurrían entre 3 y 5 días más hasta que se produjeran las primeras muertes y tal vez una semana más hasta que la población no adquiría conciencia plena del problema en toda su dimensión. Los documentos más fiables son censos con fines recaudatorios, que no tienen en cuenta la población exenta de impuestos por distintos motivos. Pese a todo, indica que la peste negra pudo presentar una mortalidad del 80%, extrapolando datos de la epidemia padecida en la ciudad china de Cantón en el año 1894. Pese a que es difícil constatarlo con una enfermedad que afectó a tantas personas de todo tipo y condición, sí que parece que determinadas ocupaciones estaban más expuestas a padecer peste que otras, siendo las más peligrosas ser comerciante de paños, las pulgas se esconden entre los tejidos, o herrero. Entre las primeras medidas que emplearon en Europa para evitar el contagio fue el de quemar la ropa de los infectados o prohibir directamente la entrada de cargamentos de tejidos en las ciudades. Incluso en algunas ciudades se permitía la entrada al viajero solo después de haberse deshecho de las ropas que traía puestas, cambiadas por otras seguras prestadas por la ciudad. Por otro lado, se usaban brebajes de hierbas y piedras preciosas, a veces metales pesados, sangrías para bajar la fiebre, pomadas para neutralizar el veneno. Eran prácticas más perjudiciales que sanadoras. Algunos médicos acertaron con algunas medidas como el uso de mascarillas o los medios para purificar el aire. Por ejemplo, se cuenta que el Papa Clemente VI se salvó porque se mantuvo aislado y rodeado de fogatas con hierbas aromáticas. Ahora viene la parte en la que les sugiero que tengan un tacho, una palangana o se abran camino rápido al baño por si las dudas. Manden pausa al video. ¿Listo? ¿Seguro? Bueno. La enfermedad se manifestaba en las ingles, axilas o cuello con la inflamación de los nódulos del sistema linfático acompañada de supuraciones y fiebres altas que provocaban en los enfermos escalofríos, rampas y delirio. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón o carbunco, de donde proviene el término peste bubónica. Esta enfermedad tenía 3 vertientes. La peste bubónica era la primaria, la peste septicémica, que era un contagio vía sangre manifestado por manchas oscuras en la piel, de ahí el nombre muerte negra dado a la epidemia, y la peste neumónica, que afectaba el aparato respiratorio y provocaba una tos expectorante que podía dar lugar al contagio a través de la sangre o expelar sangre.
Las pestes septicémica y neumónica no dejaban supervivientes. Todo lleva a creer que el punto de partida en 1346 se sitúa en la zona actual de Feodosia, llamada en su momento Cafa, una ciudad comercial en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. Los muy hijos de su mongólica tuvieron una idea que estratégicamente hablando fue, no sé ni cómo decirlo. Se les ocurrió extender el contagio a los sitiados arrojando a sus muertos mediante catapultas al interior de los muros. Esto según el cronista genovés Gabriel de Musis, sin palabras. Esto es fácilmente definible como el primer ataque bacteriológico de la historia. Se tiene constancia de que esta enfermedad salió en barco de esta ciudad en octubre del año 1347. Aunque también puede que la epidemia entrara por las ratas y las pulgas que las usaban de transporte. Y para la frutilla del postre, cuando se hizo visible la enfermedad, los mercaderes genoveses rajaron como si el diablo los persiguiera, llevando consigo al monstruo a Messina, Italia, desde donde se difundió por el resto del continente. Hubo una guerra en el río Húngaro y el Napolitano en el año 1347, puesto que el rey Luis I de Hungría reclamaba el trono después del asesinato de su hermano Andrés, quien murió asesinado por su propia esposa, la reina Juana I de Nápoles. De esta manera, Luis condujo una campaña militar que coincidió con el estallido de la peste negra. Ante tanta muerte por la enfermedad, la compañía pronto tuvo que ser suspendida y los húngaros regresaron a casa, extendiendo la pandemia por todo el centro de Europa. La peste se extendió desde Italia a toda Europa, afectando los territorios de las actuales Francia, España, Inglaterra, Bretaña, Alemania, Hungría, la península escandinava y Rusia. Tras vivir varios años en un clima benigno y buenas cosechas, la población de Europa aumentó hasta los 80 millones de habitantes. Este crecimiento demográfico fue debido a las nuevas técnicas agrarias. Se empezó a emplear el caballo en lugar del buey. Esto es importante porque el caballo ara el doble de velocidad que el buey y este se dejó solamente para labrar las tierras nuevas, pues al tener más fuerza el buey introduce el arado al doble de profundidad que el caballo. La utilización del arado con reja de hierro y la división de la tierra en 3 cultivos en lugar de 2, lo que se denomina cultivo de alternancia trienal, hizo que la producción del campo aumentara. Sin embargo, este modelo de desarrollo comenzó a presentar signos de agotamiento por la necesidad de más tierras y más caballos disponibles para lograr alimentar a todo el crecimiento de la población. El cultivo trienal no lograba regenerar totalmente los campos, tampoco el ganado tenía pasto suficiente, por lo que continuó la deforestación. Como vemos, la economía europea había resurgido debido a las buenas producciones agrarias, a la reanudación constante de las caravanas comerciales por la ruta de la seda y, dato de gran importancia, para la propagación de la enfermedad, la mejora de las técnicas de navegación y construcción de navíos, con las que poder transportar cargamentos de gran tamaño desde puertos como los existentes en Mar Negro o en Mar Mediterráneo hasta las ciudades italianas Barcelona o Marsella. Este aumento de la riqueza puede constatarse en las construcciones de importantes catedrales europeas, cada vez más grandes y más altas, que provoca el desarrollo del estilo gótico. Este desarrollo también trajo el crecimiento de las ciudades respecto del campo, así como el progresivo desprecio a las personas que no vivían en ellas. Otro cambio importante en las consecuencias traídas por la peste fueron las costumbres de diferenciar a los grupos sociales por la indumentaria.
Así, la casada, la soltera y la barragana, la prostituta, pasarían a vestir de forma diferente. También los cristianos de los judíos, para desgracia de estos últimos. La medicina no estaba preparada en aquel tiempo histórico, no ya para tratar la enfermedad, ni siquiera para investigarla, pese a los heroicos esfuerzos y sacrificios de personas como Juan Tomás de Porcel. No obstante, la mayoría de variedades de Yersinia piscis se han encontrado en China, lo que sugiere que la epidemia podría haberse originado en esa región. Una de las grandes cuestiones que se plantean es la velocidad de propagación de la peste negra. Algunos historiadores proponen que la modalidad mayoritaria fue la peste neumónica o pulmonar y que su transmisión a través del aire hizo que el contagio fuera muy rápido. Sin embargo, cuando se afectaban los pulmones y la sangre, la muerte se producía de forma segura y en un plazo de horas, de un día como máximo, y a menudo antes de que se desarrollara la tos expectorante, que era el vehículo de transmisión. Por lo tanto, dada la rápida muerte de los portadores de la enfermedad, el contagio por esta vía solo podía producirse en un tiempo muy breve y su expansión sería más lenta. Los indicios sugieren que la plaga fue ante todo de peste bubónica primaria. La transmisión se produjo a través de barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes, las ratas y las pulgas infectadas, entre las mercancías o en sus propios cuerpos, y de este modo propagaban la peste sin darse cuenta allí donde llegaban. Las ciudades comerciales eran los principales focos de recepción. Desde ellas la plaga se transmitía a los burgos y a las villas cercanas, que a su vez irradiaban el mal hacia otros núcleos de población próximos y hacia el campo circundante. Al mismo tiempo, desde las grandes ciudades la epidemia se proyectaba hacia otros grandes centros mercantiles y manufactureros situados a gran distancia, en las que se conoce como saltos metatásicos, por lo que la peste se propagaba a través de las rutas marítimas, fluviales y terrestres del comercio internacional, así como por los caminos de peregrinación. Estas ciudades, a su vez, se convertirían en nuevos epicentros de propagación a escala regional o internacional. La propagación por vía marítima podía alcanzar unos 40 kilómetros diarios, mientras que por vía terrestre oscilaba entre 0,5 y 2 kilómetros, con tendencia a minorar la marcha en estaciones más frías o latitudes con temperaturas e índices de humedad más bajos. Ello explica que muy pocas regiones se libraran de la plaga, tal vez solo Islandia y Finlandia. Se habla de que, cuando se detectaba la peste en las ciudades, muchos huían al campo, pero en cierto modo las ciudades eran más seguras, ya que el contagio era más lento, puesto que las pulgas tenían más víctimas a las que atacar, y se probó que la progresión de las enfermedades infecciosas es más lenta cuanto mayor es la densidad de la población, por lo que la fuga fue la que hizo que la peste se expandiera. El índice de mortalidad pudo haber llegado a niveles muy críticos, ya sea por infección directa, de forma indirecta por la desorganización social provocada por la enfermedad, desde las muertes por hambre hasta el fallecimiento de niños y ancianos por abandono o falta de cuidados. Cuando la peste llegó a la ciudad de Florencia en el año 1348, rápidamente se propagó. Algunos se encerraron en sus casas, otros paseaban por la ciudad con flores aromáticas para inhalar debido al fuerte olor de pudredumbre. La cantidad de muertos fue tal que, como cuenta el escritor florentino Giovanni Boccaccio en su libro El Decamerón, las iglesias no contaban con espacio suficiente para recibir los cuerpos, por lo que hubo que excavar grandes fosas comunes, y eso que eran los más afortunados de la sociedad. En los barrios populares a los muertos simplemente se los arrojaba a la calle.
La península ibérica, por ejemplo, pudo haber pasado de 6 millones de habitantes a 2 o bien 2,5, con lo que habría perecido entre el 60 y el 65% de la población. Se ha calculado que esta fue la mortalidad en Navarra, mientras que en Cataluña se sitúa entre el 50 y el 70%. Más allá de los Pirineos, los datos abundan en la idea de una catástrofe demográfica. En Perpiñán fallecieron del 58 al 68% de notarios y justipéritos. Tasas parecidas afectaron al clero de Inglaterra. La Toscana, una región italiana caracterizada por su dinamismo económico, perdió entre el 50 y el 60% de la población. Siena y San Gimignano, alrededor del 60%. Prato y Bolonia, algo menos, sobre el 45%, y Florencia vio como de sus 92.000 habitantes quedaban poco más de 37.000. En términos absolutos, los 80 millones de europeos que quedaron reducidos a tan solo 30 entre 1347 y 1353. Los brotes posteriores de la epidemia cortaron de raíz la recuperación demográfica de Europa, que no se consolidó hasta casi una centuria más tarde, a mediados del siglo XV. Para entonces eran perceptibles los efectos indirectos de aquella catástrofe. Durante los decenios que siguieron a la gran epidemia de 1347-1353, se produjo un notorio incremento de los salarios a causa de la escasez de trabajadores. Hubo también una fuerte emigración del campo a las ciudades que recuperaron su dinamismo. En el campo, una parte de los campesinos pobres pudieron acceder a tierras abandonadas, por lo que creció el número de campesinos con propiedades medianas, lo que dio un nuevo impulso a la economía rural. Así, algunos autores sostienen que la mortandad provocada por la peste pudo haber acelerado el arranque del Renacimiento y el inicio de la modernización de Europa. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado, que no lo hayan sufrido demasiado y bueno, nos vemos la próxima. Que duerman bien.